Nuestro hijo, Patricio, sembró la discordia en nuestra familia, todo por una mujer que no merecía la pena. Puso en peligro a sus padres y hermanos, sumiendo nuestras vidas en una oscuridad y un terror desconocidos hasta entonces. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Jeremías y crecí en un pueblo que ha experimentado transformaciones profundas con el paso del tiempo. En mi infancia, solo existía una pequeña escuela primaria y un centro de salud con servicios básicos e insuficientes. Sin embargo, la llegada de gente de los ranchos cercanos impulsó un crecimiento notable. Para cuando mis hijos alcanzaron la edad adulta, ya se había construido una preparatoria y se estaban levantando los muros de lo que sería un nuevo hospital. Para nosotros, ese progreso era un motivo de orgullo, la promesa de una atención médica accesible sin necesidad de desplazamientos a otras localidades. La vida parecía sencilla, una existencia tranquila y predecible, pero nunca imaginé que en medio de ese desarrollo floreciente nos tocaría enfrentar una oscuridad tan profunda. Nuestro hijo Patricio siempre fue un joven alegre, con la reputación de conquistador que lo seguía a todas partes. Una fama, por cierto, merecida. Desde la secundaria poseía una facilidad innata para enamorar, y muchas jóvenes lo buscaban. Nosotros le ofrecíamos consejos, sabedores de que era parte intrínseca de su personalidad. Incluso llegó a embarazar a una joven, con quien tuvo un hijo. No vivían juntos debido a sus diferencias, pero el niño compartía su tiempo entre nuestra casa y la familia de su madre. Para nosotros era una gran responsabilidad, pero la asumimos con cariño, pues el pequeño era inocente en todo esto. Todo parecía seguir su curso habitual hasta la aparición de Frida en la vida de Patricio. Frida, hija de un ganadero de la sierra, era casi 5 años menor que él. A diferencia de otras chicas del pueblo, permanecía en gran medida en el rancho familiar, razón por la cual era una figura desconocida para la mayoría. Se decía que era tranquila, de carácter apacible, sin ningún rumor negativo que la empañara. Esta ausencia de notoriedad en la plaza o en la cancha de baloncesto nos resultaba sorprendente. Inicialmente, dudábamos de la veracidad de su relación con Patricio, dado su hermetismo sobre el tema. Mi esposa, en sus intentos por obtener información, solo recibía sonrisas esquivas o cambios de conversación. Nosotros, por nuestra parte, reiterábamos constantemente la importancia de no jugar con los sentimientos ajenos y de asumir la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo. Un consejo recurrente, pues conocíamos su carácter y no deseábamos que su vida se complicara aún más. Él escuchaba, pero seguía su propio camino. Se levantaba temprano, se ponía su sombrero de palma y se marchaba en su cuatrimoto, con la excusa de trabajar en la huerta o reunirse con amigos en la cancha. Uno percibe cuando un hijo oculta la verdad, pero preferimos no presionarlo para evitar su alejamiento. La vida en un pueblo pequeño es así. Todo se sabe, pero cada familia decide hasta dónde se involucra en los asuntos ajenos. Con el paso de los días, los rumores cobraron fuerza. Algunos aseguraban haberlos visto juntos en la carretera rumbo al rancho de su familia. Otros, que se encontraban furtivamente al caer la tarde en las afueras del pueblo. Nosotros, indecisos, reconocíamos la evidencia de una relación, pero preferíamos escucharlo de su propia boca antes de sacar conclusiones precipitadas. En medio de todo ese ir y venir de chismes, yo sentía una creciente inquietud. No era la primera vez que Patricio tenía una novia, pero con Frida había algo diferente, una sensación persistente que se instaló en mi ser. A las pocas semanas, mi esposa me reveló un nuevo dato. Frida mantenía una relación con otro hombre de la sierra, Jorge, un hombre 10 años mayor que nuestro hijo. Este dato me sorprendió, pues conocía a Jorge de vista. Su familia, dedicada a la venta de ganado a varias carnicerías, poseía extensos terrenos de cultivo y una tortillería en el pueblo, gente acaudalada y respetada en la comunidad. No pude contenerme, y una tarde hablé con Patricio, compartiendo lo que se comentaba, para que al menos estuviera prevenido ante posibles problemas. Él me escuchó con serenidad y respondió que todo lo que Jorge poseía, él también podía conseguirlo. Dinero, juventud. Frida no estaba casada ni embarazada de Jorge,
por lo que no existía impedimento alguno para seguir cortejándola. Su seguridad me dejó pensativo, pues para él no existía obstáculo insuperable que lo separara de Frida. Insistí, pues conocía la naturaleza conflictiva de la familia de Jorge, gente acostumbrada a demostrar poder y a involucrarse en disputas, incluso entre ellos mismos. Le advertí sobre los peligros de enfrentarse a semejantes individuos y le recordé la existencia de otras opciones más convenientes en el pueblo. Le rogué que no se obsesionara con alguien que solo podía traerle problemas, que le recomendaba evitar esa relación que se vislumbraba más problemática que gratificante. Nuestro hijo, aunque asintió aparentemente convencido, en el fondo ya estaba decidido a no alejarse de Frida. Era evidente en su forma de hablar de ella y en el tiempo que pasaba fuera de casa. Ningún consejo parecía capaz de cambiar su rumbo. Fue en ese momento que comprendí que aquello no sería fácil de detener. Patricio tenía la mirada fija en Frida y nada lo apartaría de ese camino. Una tarde, tras varios días de rumores circulando por el pueblo, Jorge se presentó en nuestra casa, sin previo aviso, preguntando directamente por Patricio. Alegó tener un asunto urgente de ganado pendiente, pero desde el primer instante intuí que aquello era una excusa. Conocía a mi hijo y jamás me había mencionado nada relacionado con Jorge o su ganado. La urgencia en sus palabras sonaba más a pretexto que a necesidad real. Mi esposa y yo intercambiamos una mirada, pues la verdadera intención era evidente. Jorge quería hablar de Frida, y eso nos preocupó profundamente. Sabíamos que ese tema no iba a traer nada bueno. Jorge, hombre mayor de carácter fuerte, acostumbrado a obtener lo que deseaba, se plantó en la entrada con un aire de superioridad que nos desagradó profundamente. Nuestro hijo no estaba en casa, y el hombre se marchó, prometiendo regresar. Ese momento nos dejó con un extraño presentimiento, pues ya no se trataba solo de rumores. La situación era real. Jorge estaba al tanto de la relación y la desaprobaba. Cuando Patricio llegó esa noche, le conté lo sucedido. Le dije con claridad que debía alejarse de esa mujer, pues solo encontraría problemas. Le recordé la naturaleza conflictiva de la familia de Jorge y le insistí en que no valía la pena enfrentarse a ellos. Él se recostó en la hamaca del corredor y mientras yo hablaba, solo miraba hacia el patio, como si el viento se llevara mis palabras. Apenas me prestaba atención. En ese silencio, comprendí que no cambiaría de idea. Era como si Frida lo hubiera atrapado en una ilusión de la que no pensaba escapar, aunque eso significara enfrentarse a alguien con más poder y experiencia que él. En otra ocasión, supe que Frida había sido vista con Jorge en su camioneta, un comentario que volvió a circular entre los vecinos. No me quedé callado y se lo dije a Patricio, rogándole de nuevo que abandonara a esa mujer, pues solo se metería en problemas más graves. Esta vez lo noté molesto, con una mirada dura, como si pensara que solo queríamos entrometernos en su vida. Aunque no respondió mucho, era evidente que no haría caso. A los pocos días, llegó otro rumor. Habían visto a nuestro hijo hablando con Frida en la cancha del pueblo sobre su cuatrimoto, como si nada de lo que se decía importara. Esa noticia nos dejó confundidos a mi esposa y a mí, pues no entendíamos cómo era posible que Frida se dejara ver al mismo tiempo, con Jorge y con nuestro hijo. Era como si no quisiera soltar a ninguno de los dos. Mi esposa comenzó a sospechar que Frida jugaba con ambos, aprovechándose de la juventud de Patricio y de la posición de Jorge. Yo no sabía qué pensar, pero era evidente que nada bueno saldría de todo eso, pues él seguía buscándola y viéndose con ella como si estuviera atrapado en una ilusión sin fin. Una comadre, con la confianza que dan los años de amistad, me sugirió que lo que le pasaba a Patricio podía ser brujería. Me contó historias de hombres cegados por una mujer, víctimas de algún hechizo a través de la comida o la bebida. Yo no creía en esas cosas, ni mi esposa tampoco. Pensábamos que eran habladurías, pues siempre hay quien busca explicaciones sobrenaturales para los problemas. No era más que un capricho juvenil, un mal enamoramiento que algún día se le pasaría. Pero todo cambió cuando uno de mis trabajadores llegó una tarde a la casa con la noticia de que Patricio se había peleado con Jorge frente a la tienda del pueblo.
Varios habían presenciado la riña y lo habían encontrado con la cara hinchada. La noticia me cayó como un balde de agua fría, pues ya no se trataba de rumores ni de enfados. Era una pelea directa, sin lugar a dudas motivada por Frida. Lo llevamos al médico, pues estaba bastante lastimado. Mientras lo atendía, mi esposa le habló con seriedad, diciéndole que no podía seguir así, que estaba poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de todos nosotros. Le recordó que tenía un hijo y que debía concentrarse en él, su verdadera responsabilidad. Yo permanecí en silencio, pues sabía que ella tenía razón. En el fondo, sentí un nudo en el estómago, pues comprendía que Patricio no cedería fácilmente. La forma en que bajaba la mirada, cómo evitaba contestar, dejaba ver que no estaba convencido. Con el paso de los meses, Frida comenzó a visitar el pueblo con menos frecuencia. Al principio, todavía se dejaba ver en la cancha o en la tienda, pero luego su presencia se volvió escasa. Esto comenzó a desesperar a nuestro hijo, que no sabía nada de ella, ni recibía explicación alguna. Lo veíamos inquieto, dando vueltas por la casa o saliendo con la excusa de ir a la huerta. Un día tomó la decisión de ir directamente al rancho de la familia de Frida. No nos avisó, pero luego nos contó lo sucedido. Llegó con la intención de encontrarla y hablar con ella, pero se encontró con una verdad que nadie quería decirle. Frida se había ido con Jorge. La noticia lo golpeó con fuerza, algo que no quería escuchar, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Ese mismo día, regresó con la mirada apagada y se encerró en su cuarto durante horas. Cuando salió estaba llorando. Se sentó con su madre en la cocina y, entre sollozos, confesó que Frida le había dicho que lo quería, que incluso pensaba irse a vivir con él, pero que ahora se daba cuenta de que todo había sido una mentira. Mi esposa lo escuchó en silencio mientras él se desahogaba. Yo estaba a un lado y me dolió verlo así, porque aunque había tratado de advertirle, uno como padre nunca quiere ver sufrir a sus hijos. Hablaba con rabia, diciendo que no entendía cómo había podido creer en ella, que se sentía engañado y humillado. Yo, personalmente, sentí un alivio agridulce. Me dolía verlo derrumbado, pero en el fondo también pensaba que lo mejor era que esa relación terminara de una vez por todas. No quería que siguiera metiéndose en problemas con una familia tan conflictiva, ni que acabara peor de lo que estaba. Esa noche lo vi acostado en la hamaca, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida hacia el patio. Pensé en todo lo que había pasado desde que Frida apareció en nuestras vidas y en cómo había cambiado la tranquilidad de nuestra casa. Mi esposa me dijo en voz baja que, al menos ahora, tal vez todo terminaría, que lo importante era que nuestro hijo entendiera que debía concentrarse en su vida y en su hijo, no en una ilusión que nunca existió. Pero la mujer volvió y venía embarazada. Una tarde, Frida llegó a nuestra casa, pero no venía sola. Jorge la trajo hasta la puerta. Recuerdo que llamó con fuerza, y cuando salí, lo vi con el rostro rojo de ira. Dijo que el niño que Frida esperaba no era suyo, que era de Patricio. Empezó a gritar y a decir cosas feas de la mujer, palabras que prefiero no repetir. Fue un escándalo tan grande que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Frida lloraba mucho, con el rostro cubierto de lágrimas. Jorge la dejó allí con nosotros y se fue en su camioneta sin mirar atrás. En ese momento, todo se volvió confuso, pues Patricio también estaba presente y no sabía qué pensar. Aunque sorprendido, aceptaba la posibilidad de que el niño fuera suyo. En medio de la confusión, apartó a Frida a un rincón del patio para hablar con ella. La chica parecía molesta, como si no quisiera estar en nuestra casa. Decía que su vida estaba con Jorge, que no quería quedarse allí. Era algo contradictorio, porque todos sabíamos que en otro tiempo ella y Patricio parecían quererse, pero ahora lo que mostraba era rechazo. Yo llegué a la conclusión de que esa mujer solo estaba interesada en el dinero de Jorge y en tener una vida diferente. No me gustaba pensarlo así, pero cada palabra que decía lo confirmaba. Y aún con todo, nuestro hijo, cegado por su enamoramiento, estaba dispuesto a aceptar hacerse cargo del pequeño, aunque no tuviera seguridad de que fuera suyo. Esa noche intentamos hablar con él. Le dijimos que no podía hacerse responsable de otro niño cuando ni siquiera sabía si era de él.
Le recordamos que Frida había estado tanto con Jorge como con él, y que tampoco era descabellado pensar que pudiera haber estado con alguien más. No era que quisiéramos juzgarla, pero no podíamos permitir que nuestro hijo cargara con algo que no le correspondía. A pesar de todo, Frida se quedó en la casa. Los primeros días fueron muy complicados. La muchacha parecía no adaptarse. Se quejaba de todo, hasta de la comida que preparábamos. Casi no nos hablaba, y cuando lo hacía era con un tono molesto, como si siempre estuviera enfadada. Ni siquiera nos hacía mucho caso, y eso lastimaba sobre todo a mi esposa, pues estaba acostumbrada a que la respetaran dentro de la casa. Un día, ya no pudo más, y le habló a Patricio con claridad. Le dijo que esa mujer era muy maleducada, que no mostraba respeto, y que lo único que buscaba era dinero. Le aseguró que Frida nunca estaría conforme con la vida sencilla que podíamos darle, que por eso siempre estaba molesta. Mi esposa era una mujer fuerte, con modos pesados cuando era necesario, y le dejó claro a Patricio que esa muchacha no iba a traer nada bueno. Después de varios días de incomodidad, de comentarios pesados y de un trato frío hacia todos en la casa, Frida decidió regresar al rancho de su padre. Para nosotros fue un alivio, porque la tensión se sentía en cada rincón. Patricio se quedó serio, casi suplicando que no se fuera, implorándole que se quedara, pero no lo logró. Pasó un mes, y entonces comenzaron de nuevo los rumores en el pueblo. La gente decía que Frida ya estaba otra vez con Jorge en su rancho. Cuando nuestro hijo se enteró, no lo pudo soportar. Salió furioso y fue a reclamarle directamente. Decía que el hijo que ella esperaba era suyo, que no podrían jugar con él de esa manera. Pero lo extraño fue que ahora Jorge parecía convencido de lo contrario, seguro de que ese niño era suyo. La situación se volvió más rara que nunca, porque cada uno defendía su propia versión con la misma certeza. Los días siguientes fueron un tormento. Una tarde, encontramos a Patricio a un lado de la carretera. Estaba en mal estado, todo hinchado, con marcas por todo el cuerpo. Lo llevamos de inmediato a la clínica del pueblo, y ahí nos contó que una camioneta se le había puesto enfrente y lo habían bajado de su moto a la fuerza, dejándolo tirado como si nada. Ese golpe ya era demasiado. Yo mismo fui con mi esposa a buscar a la familia de Jorge para aclarar la situación. Pensábamos que ellos podían poner un alto a todo aquello. Nos recibieron sus padres, mayores que nosotros. Ellos estaban pasando por lo mismo. Decían que su hijo había cambiado desde que estaba con Frida, que ahora estaba en su contra, que ya no les hacía caso en nada y que solo tenía ojos para esa mujer. Incluso mencionaron que Jorge había descuidado a los hijos que tenía de un matrimonio anterior, como si de pronto ya no le importaran. Regresamos a casa con un sentimiento extraño. Durante el camino, le dije a mi esposa que todo aquello no era normal. Parecía como si tanto Jorge como Patricio estuvieran perdiendo la cordura con esa mujer. No era casualidad que ambos estuvieran enfrentados, arriesgando todo, incluso a sus propias familias. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en cada advertencia que nos habían dado, en los rumores de brujería y en las cosas extrañas que habíamos visto. Y aunque nunca había creído en eso, por primera vez me pasó por la mente que tal vez lo que estaba ocurriendo no era cosa de simple destino ni de errores de juventud. Fue a partir de ese momento que comenzamos a notar el verdadero cambio en Patricio. Como padres, lo conocíamos bien y sabíamos cuando algo no estaba bien. Al inicio eran cosas pequeñas, pero con los días se volvieron imposibles de ignorar. Dormía menos. Pasaba las noches dando vueltas en la cama o caminando por la casa como un alma en pena. Se levantaba con la mirada perdida, los ojos irritados y unas ojeras que lo hacían parecer enfermo. Le preguntábamos si estaba bien y siempre respondía con algo rápido, sin mirarnos a los ojos. Lo que más inquietaba era que ya no quería ver a su niño. Antes, el pequeño era su adoración. Bastaba con que corriera a abrazarlo para que Patricio dejara todo lo que estaba haciendo. Lo cargaba, lo subía a la cuatrimoto y hasta se lo llevaba a la huerta a jugar. Pero ahora, el niño se le acercaba y él lo apartaba con la mano sin siquiera voltear a verlo. Aquello nos partía el alma, porque nunca lo habíamos visto rechazarlo.
Era como si ese lazo tan fuerte que tenían se hubiera cortado de un día para otro. Cuando le preguntábamos a qué se dedicaba todo el día, decía que estaba trabajando en la huerta. Pero yo mismo me fui a dar la vuelta varias veces, y lo único que encontré fue terreno vacío. No había huellas de trabajo, ni herramientas movidas, ni rastros de que hubiera estado. Era como si desapareciera. No sabíamos dónde se metía, y eso nos generaba una angustia que no podíamos explicar. Las cosas se pusieron más raras cuando comenzó a escuchar voces. Más de una noche lo vimos salir al patio con pasos apresurados, mirando hacia la oscuridad. Preguntaba si alguien lo había llamado. Decía que era la voz de Frida, que lo llamaba por su nombre desde algún punto entre los árboles o detrás de la cerca. Nosotros no escuchábamos nada. La noche estaba en silencio. Con el tiempo, empezó a llegar tarde y tomado. En esas ocasiones, contaba que la había visto en el camino. Decía que se le aparecía de pronto, a unos metros, y que él intentaba alcanzarla, pero que se desvanecía como si fuera humo. Lo relataba con una mirada fija, como si de verdad hubiera estado allí. Escucharlo nos llenaba de un miedo extraño, porque parecía no estar hablando de un recuerdo, sino de una visión que lo perseguía cada vez más. Mi esposa se dio cuenta antes que yo. Una noche, mientras él estaba encerrado en su cuarto, me dijo que lo veía como si estuviera perdiendo la razón, y desde entonces comenzó a rezar por él todas las noches. Se arrodillaba frente a una imagen del Sagrado Corazón y pedía que nuestro hijo recuperara la paz, porque decía que lo veía atrapado en algo que ya no era normal. Había momentos en los que me quedaba despierto y escuchaba sus pasos arrastrándose por la casa. A medianoche, se oía como nuestro hijo abría la puerta del patio y salía a ver la oscuridad como si esperara a alguien. Una noche, incluso lo escuché murmurar el nombre de Frida con voz quebrada. Lo más doloroso fue darnos cuenta de que ya ni siquiera mostraba interés por nosotros. Antes platicaba conmigo en la mesa, se reía con su madre, nos pedía consejos, pero ahora apenas nos respondía. Nos evitaba la mirada y solo hablaba de ella, aunque Frida ya ni siquiera le hacía caso. Su mundo se redujo a esa mujer, y mientras más la mencionaba, más parecía hundirse en una oscuridad de la que no sabíamos cómo sacarlo. No era un simple enamoramiento. Lo que estábamos viendo en Patricio tenía algo más. Era como si alguien o algo lo estuviera consumiendo poco a poco, y lo peor era que nosotros solo podíamos mirar cómo se nos escapaba de las manos. Una tarde recibimos una visita inesperada. Era doña Felicia, la madre de Jorge. Llegó sola, con un semblante cansado y la mirada de alguien que ya no sabe qué más hacer. Nos pidió que la dejáramos pasar porque quería hablar con calma. La señora comenzó diciendo que estaba muy preocupada por su hijo. Contó que Jorge ya no era el mismo desde que Frida apareció en su vida, que se había vuelto intenso y desconfiado, incluso con ellos, su propia familia. Doña Felicia nos confesó que, en su desesperación, había ido con una curandera. Lo dijo bajando la voz, como si le diera vergüenza, pero estaba segura de que era lo único que podía ayudarla. Esa mujer le había revelado algo que nos dejó confundidos. Según la curandera, Frida estaba trabajando con magia oscura, no solo con Jorge, sino también con Patricio. Y por eso los tenía tan mal a los dos, como si estuvieran atrapados en un mismo juego. Nosotros nos quedamos callados, porque aunque nunca habíamos creído en esas cosas, las palabras de doña Felicia coincidían demasiado con lo que estábamos viviendo. Ella siguió hablando y aseguró que lo más probable era que el niño que Frida esperaba fuera hijo de Patricio, pero que ella lo estaba utilizando como pretexto para extorsionarles económicamente a ambos. La curandera le había aconsejado buscar ayuda con urgencia, pues de lo contrario, Jorge se hundiría aún más en la desesperación. Fue entonces cuando doña Felicia nos comunicó que nosotros también debíamos buscar ayuda espiritual para nuestro hijo, ya que era casi seguro que la necesitaba. Lo que más me impactó fue su contundente afirmación final. No quería a esa mujer en su familia, no permitiría que se inmiscuyera más en sus vidas. La describió como una influencia maléfica, como alguien que había hechizado a su hijo mediante un amarre. Hasta ese momento me había resistido a creer en la existencia de una trama oscura,
Pero escuchar a la madre de Jorge repetir lo que otros ya nos habían insinuado me hizo sentir que quizá nos encontrábamos frente a algo fuera de nuestro control. La señora se levantó, estrechó nuestras manos y antes de despedirse nos imploró que no abandonáramos a nuestro hijo. Nos advirtió que los amarres no se rompen con simples consejos o advertencias, que si no actuábamos con celeridad, Patricio podría perderse para siempre, sucumbiendo por completo a la influencia maligna. Al cerrar la puerta tras su marcha, mi esposa me miró con los ojos llenos de un terror palpable. Las cosas, lejos de mejorar, empeoraron considerablemente. Mi esposa se mostraba cada vez más preocupada, pues observaba que Patricio palidecía día tras día. Ya no se trataba simplemente de cansancio. Su rostro lucía apagado, con una piel amarillenta y los ojos hundidos en las órbitas. Una tarde incluso se desmayó en la cocina. Lo encontramos tendido en el suelo, sin fuerzas. Al recobrar el conocimiento, solo atinó a decir que sentía un dolor estomacal, insoportable e inamovible. Este episodio fue el que convenció a mi esposa de preguntar en el pueblo si alguien conocía a un curandero que pudiera ayudarnos. La gente no tardó en proporcionar nombres, pues en los pueblos siempre hay alguien que presume conocer a estas personas. Sin embargo, también sucedió que muchos empezaron a fisgonear, a preguntar por los motivos de nuestra búsqueda de ayuda. Esto me molestaba profundamente, ya que no quería que nadie se entrometiera en nuestra vida privada. No buscábamos chismes ni lástima, solo deseábamos ver a nuestro hijo más tranquilo y liberado de su sufrimiento. Cada día que transcurría se hacía más penoso. Patricio estaba perdiendo el cabello a un ritmo alarmante y había adquirido la costumbre de caminar sin cesar de un lado a otro del patio, como si una inquietud interior lo impulsara sin descanso. No comía bien, y cuando lo hacía, se quejaba de indigestión. Apenas hablaba, solo miraba al suelo con la frente empapada en sudor, como si su mente estuviera abstraída en otra realidad. Pero lo que más me aterraba era que la casa misma comenzó a emanar una atmósfera distinta, una sensación inquietante. Siempre había sido un hombre sano, sin problemas de salud, pero empecé a sufrir mareos repentinos e inexplicables. Era como una pesadez corporal, un cansancio inusual que me obligaba a sentarme a descansar, aunque no hubiera realizado un esfuerzo físico considerable. Mi esposa también comenzó a sufrir intensos dolores de cabeza que se intensificaban con el paso de los días. Ella los atribuía a las preocupaciones, pero yo sabía que no era algo normal, que había algo más profundo que afectaba nuestro bienestar. Nuestra casa se sentía cargada, como si el aire mismo estuviera denso y opresivo. Finalmente, decidimos seguir el consejo y acudimos al curandero recomendado. No quiero extenderme en detalles, pues fue una experiencia profundamente conmovedora y perturbadora. El hombre nos confirmó la existencia de una mujer esperando un hijo de nuestro hijo. No mencionó nombres, pero todos sabíamos que se refería a Frida. Describió a la mujer como una persona sumamente interesada y que no actuaba sola. Según él, la madre de ella estaba implicada, ayudándola en sus prácticas de brujería. Explicó que el objetivo de los padres de Frida era que ella se uniera a Jorge para obtener su dinero y asegurar su futuro económico dentro de esa familia. El curandero añadió que el trabajo de brujería realizado sobre Patricio había sido muy potente. Aunque ya no se estaba alimentando ni reforzando, sus secuelas lo seguían enfermando y debilitando paulatinamente. Esto explicaba su palidez, los desmayos y los dolores persistentes. Al escuchar esto, mi esposa se puso muy nerviosa. Ella rehuía involucrarse en asuntos oscuros o en prácticas que pudieran empeorar la situación. Le manifestó al hombre sus dudas y su temor a atraer consecuencias peores. Pero él le explicó que su trabajo se basaba en la magia blanca, en oraciones y en la invocación de ángeles. Nos aseguró que el amarre que habían hecho a nuestro hijo podía deshacerse con sus métodos y que, con el tiempo, Patricio se recuperaría completamente. Sus palabras nos infundieron cierta calma. No sé si fue por su manera de hablar o por nuestra necesidad imperiosa de creer en una solución, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentimos que alguien nos ofrecía una respuesta plausible
una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Al salir, mi esposa me confesó que seguía sintiendo miedo, pero también reconoció que no podíamos seguir siendo espectadores pasivos del deterioro de nuestro hijo. Esa noche regresamos a casa con una atmósfera diferente. La incertidumbre seguía presente, pero también una pequeña llama de esperanza de que Patricio pudiera volver a ser el joven alegre y vital que conocíamos. Lo que no anticipábamos era que todo lo que Frida estaba haciendo se le volvería en contra, con consecuencias aún más devastadoras. Durante las curaciones que le realizaban a Patricio, los días se convirtieron en una sucesión interminable de sufrimiento. No podía dormir bien. Apenas cerraba los ojos y sentía náuseas, con ganas incontrolables de vomitar. Algunas noches ardía en fiebre, sudando profusamente, mientras que en otras lo veíamos temblar de frío. Pasó una semana completa en ese estado, entre delirios, escalofríos y mareos que no lo dejaban descansar. Nosotros lo cuidábamos lo mejor que podíamos, turnándonos en la sala para vigilarlo, mientras el curandero le hacía oraciones y limpiezas espirituales. Pero lo que más me llamó la atención fue que nuestro nieto también comenzó a enfermarse. Al principio pensamos que era una simple gripe, pero los síntomas eran diferentes. La madre del niño nos dijo que no dejaba de llorar, que babeaba excesivamente y que parecía muy angustiado, como si algo lo incomodara profundamente. Era un llanto más intenso, desesperado, sin consuelo alguno. Preocupados, lo consultamos con el curandero. Nos explicó que la energía negativa no solo se había transmitido a mi esposa y a mí, sino que también estaba afectando al niño, como una cadena de acontecimientos incesantes. Por eso, fue necesario realizar limpiezas espirituales al pequeño también. La madre del niño estaba furiosa, culpando a Patricio por la situación. Decía que si él se hubiera centrado en su hijo, nada de esto habría sucedido, que por andar tras otras mujeres había abierto las puertas a esos males. En silencio, reconocí hasta cierto punto su punto de vista, pero también sabía que sus palabras no cambiaban la realidad. Lo que teníamos ante nosotros ya estaba hecho, y lo único que podíamos hacer era enfrentarlo con valentía y determinación. Fue un desafío enorme mantener a nuestro hijo tranquilo durante esos días. Él quería salir, decía que necesitaba aire fresco o que tenía que ir a la huerta, pero nosotros sabíamos que solo buscaba la forma de encontrarse con Frida. Le escondíamos las llaves de la cuatrimoto e incluso su casco para evitar su fuga. Cuando se daba cuenta, se ponía agresivo, golpeaba la mesa, gritaba e iba de un lado a otro con desesperación. Su madre se le acercaba llorando, suplicándole que no buscara a esa mujer, que no empeorara la situación. Le decía que todo lo que había sucedido era prueba suficiente de que no había nada bueno en ella, pero él no escuchaba. Su mirada parecía perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. Solo había una cosa que lo calmaba. Cuando yo me le ponía frente a frente y comenzaba a llorar, él bajaba la cabeza y dejaba de pelear. Era un momento en que parecía recobrar un poco la cordura, como si se diera cuenta del dolor que nos estaba causando. Fueron días extenuantes, llenos de angustia y preocupación. A veces lo miraba y sentía que luchaba contra su propia voluntad, como si algo dentro de él lo arrastrara hacia esa mujer y él no pudiera resistirse por completo. Era un sufrimiento constante, tanto para él como para nosotros, porque no sabíamos qué más hacer. La casa estaba cargada de energía negativa, las oraciones se repetían día y noche, y aún así, había momentos en que creía que lo íbamos a perder. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida como en esos días, porque entendí que la lucha no era solo contra la enfermedad de mi hijo, sino contra algo mucho más oscuro que lo tenía atrapado en sus garras. Cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar levemente, ocurrió algo que nos volvió a desestabilizar. Una tarde, Frida apareció en nuestra casa, tocó la puerta y, con un tono gélido y amenazante, dijo que quería hablar con Patricio. Afortunadamente, él no estaba en ese momento. Mi esposa y yo nos miramos con una mezcla de temor y rabia. Fue ella quien salió a enfrentarla. Con firmeza, le dijo que se marchara, que no volviera, que no la queríamos allí. Pero Frida, con la mano en su vientre,
Respondió que lo iba a esperar, que no se iría sin hablar con él. Sentí como la casa se cargaba negativamente con su sola presencia. Había algo en sus ojos que no me gustaba, una mirada fría, sin paz. Aunque estaba embarazada, mi esposa no sintió miedo. Entró a la cocina, llenó un recipiente con agua y salió a echársela en la cara y la ropa a Frida. Le gritó que se fuera, que era una bruja, que ya sabíamos todo lo que estaba haciendo y que todo el mal que intentaba causar se le iba a devolver con creces. Recuerdo la fuerza en su voz, esa valentía de madre que no permite que nadie dañe a su hijo. Frida se quedó sorprendida, inmóvil por un momento, sin saber qué responder. Solo nos miró con rabia y luego se dio la vuelta, alejándose con paso firme hasta desaparecer al final de la calle. Pasaron algunos días y luego nos enteramos de algo que nos produjo un extraño alivio. La habían echado de la casa de Jorge. Decían que él ya no la quería, que no la quería ver cerca. Nadie sabía con exactitud qué había ocurrido, pero los rumores corrían rápidamente en el pueblo. Lo más comentado era que esa mujer era manipuladora y que su familia estaba involucrada en trabajos de magia negra. Al escucharlo, sentí un alivio profundo en mi pecho. No le deseaba mal, pero quería que todo aquello terminara de una vez por todas. No soportaba seguir viendo a Patricio consumirse ni a mi esposa rezando noche tras noche con lágrimas en los ojos. En esa época, el curandero nos advirtió que la brujería podía regresar con más fuerza debido a la desesperación de la mujer, pero que no nos preocupáramos, que él había estado trabajando para protegernos. Fue entonces cuando experimenté algo extraño en la casa. Aún lo recuerdo con vívida claridad, porque fue la primera vez que lo sentí en carne propia. Esa noche, después de cenar, fui a reparar el corral de las gallinas. Mi intención era reforzar la cerca para evitar que los perros entraran y persiguieran a las aves, especialmente a los polluelos. Era una tarea que a veces parecía absurda, ya que las gallinas adultas siempre encontraban la manera de escaparse saltando la cerca, pero al menos así protegía a los más pequeños. Eran cerca de las 9 de la noche. En la casa solo quedaban encendidas las luces del patio. Yo estaba en una esquina del corral, clavando unas tablas, cuando sentí claramente que alguien se acercaba por detrás. No me asusté en ese momento, porque pensé que era mi esposa que había salido a buscarme. Con el rabillo del ojo alcancé a ver lo que parecían ser las botas y los pantalones de Patricio. Por eso no le presté mucha atención. Seguí con mi trabajo, ajustando la madera, pero de pronto sentí un peso encima, demasiado cerca, que no me dejó ni siquiera levantar la cara. Sentí un empujón fuerte, tan brusco que me tiró de lado contra el suelo. Cuando levanté la cabeza, vi algo que me paralizó. Frente a mí estaba la silueta de un hombre, pero sin rostro. Solo una sombra oscura del tamaño de un adulto, parada a un par de pasos de mí. Apenas tuve tiempo de procesar lo que veía, porque en un segundo esa figura se me abalanzó como un perro atacando. Por instinto, levanté las manos para cubrirme el rostro, esperando el golpe o el peso de alguien sobre mí. Pero no pasó nada. Sentí el aire frío rozándome la piel, y cuando abrí los ojos, no había nadie. El corral estaba vacío, sin huellas, sin voces, sin ningún movimiento. Me puse de pie inmediatamente, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo con fuerza en la garganta. Sin pensarlo 2 veces, entré corriendo a la casa. Al entrar, vi a mi esposa en la cocina, lavando los platos. Apenas me vio, notó mi rostro alterado y me preguntó qué había pasado. Lo primero que hice fue preguntarle por Patricio. Ella me respondió que estaba descansando en su cuarto, que no había salido desde hacía rato. Eso me desconcertó aún más, porque yo juraba haberlo visto afuera. Le conté lo que había visto, cómo esa cosa me había empujado y se había abalanzado sobre mí. Le confesé lo nervioso que estaba, con el cuerpo aún temblando. Lo peor llegó para Frida, pues todo se le regresó con creces, y el pueblo entero fue testigo de su sufrimiento. No pasó mucho tiempo para que la gente comentara lo que le estaba sucediendo. Jorge ya estaba harto de que ella lo buscara. Decían que una tarde, delante de varios hombres, le gritó que si seguía molestándolo,
Mandaría a su gente para que ella y su familia se calmaran de una vez por todas. Desde entonces, la relación entre ellos se quebró por completo. Frida también intentó acercarse de nuevo a Patricio, pero afortunadamente ya no cayó en sus chantajes. Ella lo buscaba en la plaza, incluso en la cancha, y hasta le gritaba delante de la gente que tenía que hacerse cargo de su hijo. Decía que él solo la había dejado embarazada y que no quería hacerse responsable. Patricio se mantenía firme, solo la dejaba hablar. Bajaba la cabeza y no respondía. Nosotros siempre le aconsejábamos que lo mejor era ignorarla, que no se dejara arrastrar de nuevo a sus juegos. Ya todo el pueblo sabía lo manipuladora que era, y al verla tan acorralada, se daban cuenta de que ya no sabía qué inventar para llamar la atención. Los rumores corrían rápidamente, y aunque cada quien tenía su versión, todos coincidían en que su vida se había convertido en un tormento. Lo primero que golpeó a su familia fue la pérdida del bebé. Tenía 6 meses de embarazo cuando la ingresaron en la clínica del pueblo. Después la llevaron a un hospital del municipio, pero no pudieron salvarlo. La noticia corrió en cuestión de horas, y aunque algunos mostraron compasión, la mayoría decía que era el destino cobrando lo que ella había sembrado. Ninguno de nosotros fue a verla. No lo hicimos porque no sabíamos si ese niño llevaba los genes de Patricio o no, aunque debo confesar que sí fue doloroso, porque nuestro hijo quería estar presente, sentía que era su hijo y debía acompañarla en ese momento tan duro. Pero entre su madre y yo lo convencimos de que no. Le recordamos todo lo malo que esa mujer había hecho, cómo lo había usado, cómo había puesto en riesgo su vida y hasta la de su propio hijo. Le hablamos con firmeza, aunque en el fondo sabíamos que le dolía profundamente. Claro que la gente no perdonaba. En el pueblo se decía de todo. Algunos aseguraban que Patricio no se había hecho responsable. Otros hablaban de Jorge y cómo se había librado de ella, y muchos más decían que Frida estaba pagando las consecuencias de sus actos. Yo, por mi parte, no quería escuchar nada de eso. Solo quería que todo terminara, que no hubiera más pleitos ni más sufrimiento. En silencio recordaba las palabras del curandero. Todo lo que ella hizo se le iba a regresar, porque así lo marca la naturaleza. Y aunque no le deseaba mal, entendía que esa regla era inevitable y que lo único que podíamos hacer era cuidar de nuestra familia y no mirar atrás. Como si todo lo que había pasado no fuera suficiente, una semana después de que Frida perdió al bebé, llegó otra noticia aún más impactante. Su padre apareció sin vida en la huerta cercana a su rancho. Lo encontraron tirado boca abajo. Algunos dijeron que fue un paro cardíaco. Otros aseguraban que se había intoxicado con el líquido que usaba para fumigar. La verdad, nadie lo supo con certeza, pero para nosotros, aquello ya era demasiada coincidencia. En cuanto se supo la noticia, el caos no tardó en desatarse. La madre de Frida, acompañada de su hija, se presentaron en nuestra casa. Venían alteradas, gritando, acusándonos a nosotros de brujería. Señalaban sobre todo a Patricio, diciendo que él era el culpable de todo lo malo que estaba pasando en su familia. Recuerdo bien ese día. Mi esposa estaba lavando ropa en el patio cuando escuchó los gritos. Salió con el rostro encendido y fue la primera en enfrentarse a ellas. Perdió toda la paciencia que solía tener y comenzó a gritarles con una fuerza que hasta a mí me sorprendió. Les gritaba que las brujas y las aprovechadas eran ellas, que habían usado a su propia hija para sacar dinero y destruir familias. Les dijo que no se atrevieran a poner un pie en nuestra casa porque no lo iba a soportar. Lo más impactante fue cuando tomó unas piedras del suelo y se las aventó, obligándolas a retroceder. La voz de mi esposa resonaba en toda la colonia. Gritaba tan fuerte que no había vecino que no se asomara a ver el escándalo. Patricio, al escuchar los gritos, salió al patio y también nos defendió. Con el rostro cansado pero decidido, les dijo que ya estaba harto, que lo dejaran en paz, que no quería saber nada más de ellas. Fue entonces cuando la madre de Frida nos lanzó unas palabras que todavía hoy me ponen incómodo. Nos gritó que cuidáramos a nuestro nieto, porque todo lo malo que les estaban haciendo a su familia se nos iba a regresar. No lo dijo como una amenaza, sino como una sentencia irrevocable. Una vecina, que fue testigo de todo,
Después nos contó que esas mujeres no solo habían hecho escándalo en nuestra casa, también habían ido a buscar a los padres de Jorge con la misma excusa, acusándolos de estar detrás de la tragedia de su familia. Nuestra comadre aseguró que la familia de Jorge no se andaba con rodeos, que si la seguían molestando, él mismo tomaría cartas en el asunto. A nosotros, la verdad, ya no nos importaba lo que dijeran de un lado o del otro. Lo único que queríamos era protegernos y dejar todo ese problema en el pasado. No buscábamos pleitos ni venganzas, solo queríamos paz. Pero las palabras de la madre de Frida sobre nuestro nieto no dejaban de retumbar en mi cabeza. Por eso decidimos volver con el curandero y pedirle que le diera protección especial al niño. Él nos escuchó con calma y después nos aseguró que esas mujeres ya estaban dando patadas de ahogado. Dijo que sus amenazas eran solo eso, gritos de desesperación que en realidad ya no podían hacernos daño. Nos explicó que la fuerza que habían usado para manipular a Patricio se había debilitado y que, aunque aún quedaban secuelas, lo peor ya había pasado. Aseguró que eran inofensivas y que nuestro nieto estaría protegido. Lo que finalmente hizo que esas mujeres se fueran de la región fue lo que pasó con su casa. Una noche, de repente, el rancho se incendió. Al principio, muchos pensaron que había sido un accidente, pero nadie en el pueblo creía de verdad que aquello fuera casualidad. Se decía que la familia de Jorge había sido la que mandó a alguien para encargarse del asunto. Solo querían asustarlas para que entendieran de una vez que ya no las querían. El fuego se extendió rápidamente. La gente de los ranchos vecinos contaba que se veía desde lejos, que las llamas iluminaban la huerta y se reflejaban en los árboles. Varias personas corrieron a ayudar, pero cuando llegaron, la casa ya estaba casi destruida, envuelta en brasas que tronaban. Dicen que Frida salió primero intentando sacar ropa, mantas, lo que pudiera. Gritaba y tosía entre el humo, desesperada, con las manos ennegrecidas por el hollín. La que peor la pasó fue su madre. La señora salió llorando como nunca, con un grito tan desgarrador que la gente todavía lo recuerda. Se tiraba de los cabellos, golpeaba las paredes con las manos y suplicaba ayuda mientras veía cómo su casa se convertía en cenizas. Intentaba entrar de nuevo para sacar sus ollas, sus cuadros, las pocas cosas que guardaba de valor, pero los vecinos tuvieron que detenerla. El fuego estaba demasiado fuerte y apenas si lograban acercarse. Algunos hombres de ranchos cercanos intentaron echar cubetas de agua, pero era inútil. Cada vez que creían que lograban apagar una parte, otra se encendía más grande. Las gallinas corrían desesperadas por el corral, algunas atrapadas por las llamas, lo que hacía que el llanto de la madre de Frida se volviera aún más desgarrador. La señora gritaba que era la casa que había levantado con su esposo. El fuego no perdonó nada. Todo lo que había dentro quedó reducido a cenizas, muebles, ropas, retratos, incluso las camas. Cuando por fin las llamas se apagaron, lo único que quedó fue un montón de hierros retorcidos y paredes ennegrecidas que ya no servían para nada. Ambas salieron con quemaduras leves, nada grave. Lo cierto es que después de ese suceso, las mujeres no tuvieron más opción. Quedaron marcadas por la desgracia, por la vergüenza y por el rechazo. A los pocos días se fueron de la región, dejando atrás las cenizas de lo que alguna vez fue su vida. Para nosotros aquello fue un respiro. Entendíamos que con su partida por fin podía terminar ese tormento que tanto había marcado a nuestra familia. Música. Han pasado ya 5 años desde todo aquello, y gracias a Dios puedo decir que las cosas se han calmado. Patricio poco a poco fue recuperando su vida, aunque todavía le quedó la sombra de lo que vivió. Con el tiempo empezó a centrarse más en su hijo, a pasar tiempo con él. Yo sé que dentro de sí todavía carga la culpa, porque en varias ocasiones me confesó que sentía que todo había sido su responsabilidad, que por confiar demasiado permitió que todo se saliera de control. Pero también aprendió. Con esfuerzo entendió que no todas las personas llegan con buenas intenciones, que no todo lo que parece cariño lo es de verdad. Hoy lo miro diferente, más maduro, con otra mirada. Desde hace 2 años tiene una novia, una muchacha tranquila y cariñosa. Ella se lleva de maravilla con su hijo,
y con nosotros, aunque insisto siempre en recordarle que se cuide, que la confianza es algo que se construye con el tiempo, paso a paso, y que evite repetir los errores del pasado. Él, con una sonrisa que lo dice todo, parece comprender que mis palabras trascienden un simple consejo. Son el eco de todo lo que hemos superado juntos. Por mi parte, experimento una profunda tranquilidad. La casa respira una atmósfera diferente, como si la calma hubiera regresado paulatinamente, instalándose en cada rincón. Es como si, finalmente, hubiéramos cerrado ese doloroso capítulo que tanto daño nos infligió. De vez en cuando, llegan hasta mis oídos algunos rumores, murmullos que recorren el pueblo. Dicen que Frida ahora trabaja en el norte. Algunos afirman que en una maquiladora, otros que continúa buscando quien la ayude, repitiendo así un ciclo dañino. Sin embargo, no les presto atención. Mi intención es pasar página, seguir adelante, mirar hacia el futuro. He aprendido que aferrarse al rencor prolonga el sufrimiento, y ya he tenido bastante oscuridad en mi vida. Ahora lo único que busco es la serenidad de mi familia, la alegría contagiosa de la risa de mi nieto, y la certeza de que, a pesar de todo, la vida continúa su curso. Mi querida comunidad, una vez más, gracias infinitas por acompañarnos en este nuevo episodio. Les suplico que se cuiden, que valoren el tiempo que pasan con sus seres queridos, que vivan la vida al máximo de sus posibilidades, que busquen la felicidad y, sobre todo, que compartan lo que tienen. Es inevitable que en nuestras vidas surjan momentos oscuros, instantes de dificultad y sombras que nos acechan, pero estoy convencido de que todo, absolutamente todo, pasará. Que la vida les bendiga, mis estimados huéspedes. Son la mejor comunidad que uno podría desear. Aquí siempre serán bienvenidos con los brazos abiertos. Hasta la próxima. El último huésped. Música.